Hablemos de tratamiento a partir del 2017. Los tratamientos que se conocían hasta el 2017 eran tratamientos de sostén y que veíamos que era lo que podíamos hacer. Hasta el 2017 no había un tratamiento que supiéramos, que conociéramos, que tuviéramos acceso. Entonces decíamos, bueno, sospechábamos o diagnosticábamos PIF, cambiar la alimentación, pasar a la mejor alimentación posible, usábamos antiinflamatorios, usábamos interferones, teníamos interleuquina 10 cuando sospechábamos de la hiperplasia del TGLPR1, metíamos interleuquina 10 para ver si traccionábamos a TGLPR2. Había colegas que usaban terapias supresoras como ciclofosfamida, clonambucilo, petoxifilina para bajar los inmunocomplejos de la circulación, inhibidores de TNF-alfa, factor de necrosis tumoral, había que inhibirlo, nosotros tenemos de hecho esas proteínas recombinantes, el uso de prebióticos y probióticos, moduladores de mucosa, y la realidad es que hasta que no apareció los nucleósidos como alternativa terapéutica no veíamos sobrevidas significativas. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, si alguien me consultaba por un PIF y no teníamos acceso al GS, y yo desde el campo de la inmunología no podía aportar mucho. Entonces, en 2017 aparece el tratamiento específico, inicialmente se publica en 2018 que el realmente, pero que no era tan eficaz para PIF ocular o neurológico. Trabajó Pedersen en el 2018. Aparece el GS 441524, que es la fracción activa del Remdesivir, producto fármaco producido por Gilead, donde Pedersen trabajó con este producto y encontraron que era un análogo del nucleótido de adenina que bloquea la replicación del PIF mediante una adenina antisense en el ARN viral. ¿Qué significa esto? El GS es un metabolito activo del Remdesivir, no es Remdesivir. Si yo uso Remdesivir en gatos, voy a estar, por medio del metabolismo del fármaco, como prodroga, produciendo GS. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Está? Pero no es lo mismo hablar de GS que hablar de Remdesivir. Primera cosa, porque uno ve en las redes, a veces sugiriendo a los colegas que usan Remdesivir en vez de GS. La tasa de supervivencia con los tratamientos de mantenimiento a los 300 días antes del año, solo el 6% de los gatos estaba vivo. Se moría el 94, 95, 99% de los gatos. Ahora, a partir de que apareció el GS en escena, la tasa de supervivencia de los gatos tratados después de un año está entre el 80 y el 90%. La diferencia es abismal, es contundente, no da lugar a duda. ¿Dónde estamos? El tratamiento con GS fue capaz de curar todos los gatos infectados experimentalmente. Esto es importante porque también el GS mostró tener un fuerte efecto en gatos con PIF húmedo y PIF seco. Y también fue eficaz en gatos con PIF ocular y neurológico en dosis más altas. Primeros inicios que nos daba Pedersen allá por 2019. En este momento, el fármaco de elección a partir del 2020 es el GS 441524. En el mundo, en este momento, se han tratado miles de gatos con este GS, y hay gatos que tienen una tasa de curación superior al 90%. Estamos hablando de curación, eliminación total del coronavirus mutado, y que en los últimos 3 años ha sido altamente significativo el tratamiento. Ahora, ¿por qué GS no está disponible en este momento como un producto aprobado? Básicamente porque primero el primer precursor de nucleócidos fue el GC, el que les mencionaba primero,
fue adquirido los derechos por una multinacional y bloqueó directamente el uso de esa droga. Y Gilead Sciences, cuando desarrolla el Remdesivir, decide no habilitar el registro en FDA para tratamientos animales. O sea, la empresa que desarrolla el Remdesivir bloquea el Remdesivir y bloquea todos los metabolitos del Remdesivir y no permite su uso aprobado por el mecanismo regulador de Estados Unidos. Esto trajo a que empezaran a hacerse ensayos con GS a campo en muy poco tiempo, porque cuando se retienen los derechos para animales del GS, aparecen los chinos y empiezan a ofrecer GS sintetizado en China sin ningún tipo de regulación, desoyendo la propiedad de patente. Entonces, lo que se ve es un salto gigantesco entre lo que eran los ensayos de laboratorio de Pedersen, que se siguen desarrollando al día de hoy, y lo que fue el traspaso a campo, cuando aparecen los proveedores chinos y distintos grupos que estaban en pos de lo que era la salud de sus gatos, empiezan de alguna manera a reclamar, a comprar, a acceder a esta medicación que no está bajo efectos regulatorios. No hay un número de certificado, ni de FDA ni de SENASA, que en este momento avale ese producto. El Remdesivir, como frasco inyectable, se llama en Argentina Veklury de Gilead. Después vamos a hablar del Remdesivir. Y se ha utilizado básicamente para el COVID-19. El GC 373 es la forma activa del 376 que les mencionaba antes, del que Ambive bloqueó. Se conoce como Nirmatrelvir y se combina con un producto, un inhibidor de proteasas de HIV, y constituye un producto que se conoce como Paxlovid, que es de Pfizer, que son comprimidos. El Paxlovid es un producto que está aprobado, que está en Argentina, está en muchos países. Pfizer tuvo una estrategia de venta de toneladas de estos comprimidos para el control del COVID-19. Actualmente se han encontrado resistencia de las formas de Omicron, los subtipos BA4 y BA5, que son las cepas prevalentes en Europa y en Estados Unidos, no así en Argentina. En Argentina la Omicron es la BA2 que está circulando y estamos en la cuarta ola. Hay países en Europa que están en la quinta ola, con las variantes BA5 y BA4, y estas cepas han demostrado desarrollar resistencia para el Paxlovid, lo cual es un problema en función de que la pandemia no se ha terminado. Eso es para humanos, para los bípedos sin plumas, no para nuestros gatos. Acá está esto que les contaba del Paxlovid, que lo combinan con el ritonavir, que es el inhibidor de proteasa del HIV humano, básicamente para extender la vida media del antiviral. Ahora, hay dos análogos de nucleósidos diferentes al GC y diferente al GS, que es el EIDD 1931 y el 2801, que se investigaron. El 1931 se modifica para que haya mayor absorción intestinal, se denomina 2801 y es el molnupiravir. No voy a decir el famoso, pero lo habrán escuchado, lo van a escuchar. Después vamos a desarrollar qué es esto del molnupiravir. Pero tendríamos como tratamiento para el PIF el GS y tendríamos para el tratamiento del PIF el molnupiravir. Ahora contamos un poco. El molnupiravir se comercializa para el tratamiento en domicilio con el nombre de Lagebrio, Merck, Estados Unidos. Lagebrio está acá en Argentina también, o en India se conoce como Monolup. Lupin es uno de los laboratorios más grosos que hay en India, producen millones de dosis, y se ha demostrado que son eficaces para inhibir el PIF en cultivo de tejidos, y se está utilizando para tratar casos de PIF a campo. Entonces,
tenemos una presentación que puede ser inyectable o que puede ser oral, igual que el GS. La resistencia al GS se observa en algunos casos del PIF. Esto lo describió Pedersen en 2019. También se ha visto resistencia al Remdesivir para el COVID-19. Entonces, el molnupiravir aparece como una alternativa terapéutica en esos casos de resistencia. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Molnupiravir no está bajo protección de patentes. Y cualquier laboratorio podría presentar un registro veterinario inclusive, en este caso a SENASA, y SENASA con sus tiempos, 2 o 3 años, podría aprobar un tratamiento para el PIF cuya droga base sea el molnupiravir. El problema que tenemos es que el molnupiravir inicialmente habría que reservarlo para casos de resistencia, porque si hoy, sin haber desarrollado el tratamiento con GS, olvídense de la parte regulatoria, yo pienso en la parte, en la fase terapéutica. Si teniendo un producto eficiente como el GS y no tiene pleno desarrollo en el molnupiravir como bala de plata. Ahora, si yo de inicio arranco con el molnupiravir, es probable que si se genera resistencia al molnupiravir no tenga alternativa terapéutica. ¿Está? El paciente resistente al GS, el molnupiravir me lo puede salvar. El paciente resistente al molnupiravir no tengo alternativa porque no es sensible al GS. ¿Se entiende? Ahora, lo interesante es que ya sea el Paxlovid o el molnupiravir, si están aprobados para personas, si están en venta, nosotros veterinarios podríamos acceder a esos tratamientos si quisiéramos manipular y manejar productos aprobados y regulados, ¿no? Más allá que después debatamos si los veterinarios podemos usar productos de humana, que yo creo que sí, pero bueno, hay debates en ese campo. ¿Qué pasó con el GS? El GS hubo fuertes movimientos que llevaron a que aparecieran estos fabricantes chinos a ofrecer GS 441524 y se armó una red de tratamiento. Esa red hoy se conoce como Peace Warriors y ha tratado animales a lo largo de muchísimos países y de alguna manera están intentando sistematizar la información que generan y se han hecho las primeras pruebas a campo, están en fluido contacto con Pedersen, Pedersen es motivo de consultas permanentemente, me consta, conozco gente acá que intercambia mails permanentemente con Pedersen, y Peace Warriors ha mostrado y ha publicado trabajo con la anuencia de Pedersen de cómo funciona el GS a campo, no solo en laboratorio. Y es sumamente meritorio ese hecho. Ahora, ¿cuál es el problema? El GS, del cual Peace Warriors nos habla, no es un producto que esté legalmente aprobado para uso animal. Y eso ha hecho que muchos veterinarios se retraigan y no quieran utilizarlo. Ese es un problema que tenemos hoy y que de alguna manera tenemos que decidir cómo procesarlo. Se sabía que GS se podía absorber por vía oral, entonces, pero sí que tenía menos eficacia. Apareció GS que entregaban los chinos y que aumentando la dosis se podía usar por vía oral, ¿no? Comparado con la inyección. A menudo esos comprimidos orales que se ofrecieron internacionalmente, productos de China, básicamente suplementos, y en muchos casos lo que se buscaba era ver y comparar si la tasa de curación era equivalente o no al inyectable, ¿no? Porque los primeros trabajos se hizo sobre vías endovenosas y subcutáneas.
Y lo que se vio es que sí, que sirve. Ahora vamos a hacer un apartado distinto para el GS oral. ¿Cuánto dura un tratamiento con GS? Lo que hoy sabemos es que dura, o debería durar, 84 días, 12 semanas. Una aplicación diaria, subcutánea, o una toma oral diaria de GS durante 12 semanas. Esa es la duración promedio óptima del tratamiento con GS en un gato que tiene PIF. Se ha visto que algunos gatos con PIF húmedo pueden llegar a curar en 6-8 semanas. Y también se ha visto que muchos gatos tardan más de 84 días en ser curados. O sea, estamos hablando de distribuciones, de porcentajes. El 72% de los gatos fueron tratados durante 81-90 días y el 19% más tiempo. Y solo el 9% de los gatos fue tratado por tiempos más cortos. No hay una sola prueba simple y precisa para predecir cuándo se obtiene la cura. Ese es un tema. Vamos a hablar del momento de decisión de cuándo damos el alta a nuestro paciente. Y los gatos tratados por más de 100 días fueron aquellos gatos que requirieron dosis superiores a 12 miligramos kilo, o una dosis oral equivalente, y generalmente se volvieron resistentes al GS. O sea, cuando nosotros tenemos un gato que hace más de 100 días que está en tratamiento con GS, que no hay mejoras clínicas, que no hay ganancia de peso, que la dosis diaria de administración está entre 2 y 15 miligramos kilo, lo primero que tenemos que sospechar es que hay al menos una resistencia parcial o total al GS. Y ese gato es candidato a recurrir a lo mejor al molnupiravir como tratamiento final. Gatos que han sido tratados exitosamente de PIF con GS siguen vivos desde hace 4 o 5 años que empezaron los primeros estudios, ¿no? Y eso es sumamente auspicioso. No hay recaídas o recurrencias de PIF en el grupo de prueba campo de los trabajos iniciales, y hay un estudio que está haciendo PIF Warrior que mostró que el 90,5% de los gatos todavía estaban sanos un año después de completar el tratamiento. Es un dato significativo, muy robusto, muy contundente. Fíjense en estos datos que interesantes. El 1,3% de los gatos murieron por causas distintas al PIF después del alta. Y el 8,2% se perdió el seguimiento, o sea, llegamos a un 10%, es la diferencia de este 90,5%, lo cual habla también de un diagnóstico de PIF correcto, ¿no? O sea, al menos en este trabajo, más allá de las incertidumbres que nos genera el diagnóstico, sumando pruebas y haciendo una buena clínica, me parece que estamos en condiciones de diagnosticar el PIF correctamente. Molnupiravir a campo se está investigando, es interesante, me consta que acá en el país en este momento al menos hay 2 pacientes bajo tratamiento con molnupiravir que estaban muy complicados, que venían de un tratamiento con GS prolongado a dosis altas, y se pasó a molnupiravir y la mejora clínica fue sumamente vigorosa y nos muestra que bueno, que funciona, ¿no? Hasta lo que yo sé, molnupiravir todavía no está a la venta en el país, y sí lo proveyó uno de los grupos que trae el GS a Argentina. ¿Cuáles son las dosis que vamos a usar para PIF seco? Si ustedes agarran trabajos científicos van a encontrar que las dosis van increciendo, que el PIF húmedo seco se sugería de 4 a 6 miligramos kilo por 12 semanas, el óculo nervioso era de 8 miligramos kilo y que el neurológico era de 10 miligramos kilo. La dosis de GS se tiene que ajustar semanalmente en función de la ganancia de peso. Semanalmente, pesen a los gatos, pesen a los pacientes todas las semanas, porque hay que ajustar la dosis miligramo kilo. Y la falta de ganancia de peso hace pensar que tenemos que aumentar la dosis, sí o sí.
Cuando aumentamos la dosificación, esa dosis tiene que incrementarse de 2 a 5 miligramos kilo diario y por un mínimo de 4 semanas, un mes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Uno leyendo trabajos, si uno lee trabajos a lo mejor del 2016, 2017, 2018, estas dosis que yo les acabo de mencionar, hoy ya no las aconsejan. O sea, y pasamos a tener que afrontar dosis mayores de inicio. Entonces, ojo con los trabajos científicos que lean, vean de qué fecha son. Porque si son anteriores al 2019, podemos estar cometiendo errores, aún citando trabajos científicos. Hoy, 2022, se recomienda que el PIF seco y húmedo empiecen con una aplicación de 8 a 10 miligramos kilo durante 12 semanas. Que el PIF ocular sin signos neurológicos arranque con una dosis de 10 miligramos kilo día por 12 semanas, y que el PIF neurológico arranque con una dosis de 12 a 15 miligramos kilo día por 12 semanas. Dosis mucho más altas que las que inicialmente se hablaban en la bibliografía. Y remarco, la dosis del GS es peso dependiente y merece un ajuste semanal. En eso es fundamental el seguimiento del veterinario o el aporte de la gente que está en este momento como consultores, que puedan hacer sus planillas de cálculos. A veces nosotros los veterinarios, o al menos les cuento mi experiencia, yo no tengo la capacidad de seguir casos agudos y me trabajo por teleconsulta y se me complica mucho. Entonces, yo me voy a apoyar en el trabajo de los consultores. Si yo tengo un grupo de gente que no son profesionales, pero pueden monitorear y sugerir una dosis y me ponen al tanto de esa sugerencia, y yo la voy a aceptar, porque el gato está creciendo, porque está mejorando, y yo como médico veterinario voy a velar y voy a sincronizar todo el proceso, ¿está? Pero es fundamental que le demos bola a la ganancia de peso como una de las variables más importantes y una de las explicaciones de la mayoría de los fracasos. Si voy a incrementar la dosis, una vez más, de 2 a 5 miligramos kilo día y no menos de un mes, y lo interesante de esto es que manejándonos en el rango de hasta 15 miligramos kilo, no se observa toxicidad en de dosis por periodos prolongados. Esto es importantísimo. O sea, tenemos un producto seguro, tenemos un producto que no genera toxicidad y tenemos un producto que puede ir incrementando en función de la evolución del paciente y la evolución de la enfermedad. ¿No? Esto me parece que es una de las cosas más relevantes que tenemos que rescatar de este proceso. ¿Cuándo finaliza el tratamiento? Y bueno, esa es una de las decisiones más difíciles que vamos a atravesar. Muchos gatos jóvenes con PIF húmedo pueden curarse en solo 2 meses, 8 semanas, y a veces antes, pero lo habitual es seguir 12 semanas. Algunos gatos pueden requerir ajuste de dosis, incluso en tratamientos más prolongados, según las evaluaciones. O sea, yo puedo empezar con un PIF húmedo, se reabsorbe todo, después puedo tener alguna manifestación ocular, bueno, aumento la dosis. Se cree que no, pero no está probado, que más o menos bajando la carga viral, inactivando el virus dentro del huésped, el sistema inmune del gato demandaría de 8 a 10 semanas en producir esa respuesta inmunitaria celular que esterilice de alguna manera la infección. Con lo cual esto se basa un poco en observaciones y en extrapolaciones de lo que es la respuesta inmune de hepatitis C en humanos, ¿no? Con el uso de antivirales. Entonces me parece importante tener en claro eso. No vayamos simplemente por la remisión, porque una cosa es curación y otra cosa es remisión, ¿no? La curación es tener certeza de que el virus se fue de ese huésped. La remisión es la remisión de signos clínicos. El virus puede estar en baja carga, escondido en tejido nervioso, escondido en un ojo, y reaparecer en poco tiempo. ¿Qué pasa con el PIF ocular y nervioso? Generalmente los PIF oculares sin afectación neurológica tienen muy buena recuperación de la visión y un daño residual bajo. Muchos ojos se mejoran significativamente. Gatos que presentan anomalías neurológicas o desarrollan enfermedad neurológica
posteriormente al tratamiento también mejoran rápidamente, pero la dosis tiene que ser mucho más alta, ¿no? Y llegamos a esos extremos de 15 miligramos kilo día, y es el pronóstico más reservado porque son casos más complejos de manejar. Los fracasos en gatos con tratamientos epidemiológicos se deben a tratamientos inadecuados o el desarrollo de la resistencia a los medicamentos. Ahora vamos a hablar de la resistencia. No hay una prueba simple que determine cuándo ocurrió la cura y hay miedo a la recaída, y después de transitar 12 semanas, de estar 100 días pinchando al gato todos los días o metiéndole pastillas todos los días, y se nos complica, nos da miedo. Tenemos que hacer un análisis posterior. Tenemos que, como médicos veterinarios, hacer el seguimiento de nuestros pacientes no menos de 3 meses, 4 meses de ese paciente, con chequeos de sangre, con ecografías, con análisis, con evaluación clínica en camilla, de que ese paciente ha recuperado la normalidad. Más de lo mismo, a veces el ratio albúminas-globulina no termina de subir, a veces las ecografías nos dicen que hay ganglios linfáticos todavía sospechosos, agrandados, alguna irregularidad en hígado, en páncreas, en vaso, en riñones. Bueno, son todas cosas que vamos a tener que ir evaluando y que me parece muy importante empezar a considerar lo que son los signos externos y los signos internos de salud, ¿no? O sea, ¿qué cosas voy a considerar yo para decidir dar el alta a mi paciente? En todo lo que sean signos externos, tenemos que prestar mucha atención en esto. ¿Cuál es el nivel de actividad de mi paciente? ¿Está en un nivel de actividad normal? ¿Recuperó el apetito? ¿Gana peso todas las semanas? ¿Creció apropiadamente? ¿Qué tal está el manto? ¿Hay un buen pelo? ¿Hay un buen pelaje? Estas cosas son importantísimas. Los signos internos tienen que ver más que nada con el retorno a la normalidad de los parámetros hematológicos y bioquímicos, ¿no? Y lo más importante en un hematocrito es el recuento relativo y absoluto de blancos, todo lo que es la relación albúminas globulinas, si podemos medir AGP sería importante, porque AGP nos da una idea de inflamación, y si AGP empieza a disminuir y tenemos valores iniciales, vamos a tener un elemento más para tener en cuenta. El tema de la bilirrubina, empezó sumamente amarillo nuestro paciente, ahora recuperó las mucosas aparentes normales, están blancas, están lindas, están rosadas, bueno, eso va a ser importante. Y yo creo que rescato lo del AGP en función de un trabajo que me facilitaron. Adi es otra investigadora que trabajó mucho con el tema de PIF, al igual que Pedersen. Nos muestra que AGP puede ser un interesante marcador de inflamación crónica, y hizo un trabajo con gatos que tenían PIF, y vio que 16 gatos en remisión de 26, AGP todavía se mantenía alta, pero en el resto, en 10 gatos, AGP bajaba proporcionalmente. Entonces, una vez más, no es específico, pero suma. Y me parece importante tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a estar parados en una situación en la que no sabemos si estamos hablando de recuperación, o sea, el gato se curó y eliminó al coronavirus, o si estamos en remisión, donde desaparecieron los síntomas, los signos, pero esa enfermedad puede volver a aparecer, ¿no? Y puede haber una recaída. Entonces me parece importante tener en cuenta esas cosas. Cuando yo decido dar el alta, eh, cuando tengo un ratio de albúminas globulinas de 0,7, 0,8, recuerden que muchos pacientes empiezan con 0,3, 0,4, cuando puedo evaluar que AGP viene bajando, cuando veo que no hay anemia, cuando veo que no hay linfopenia, y básicamente todos los signos externos que hablábamos antes, ¿no? La recuperación clínica, peso, condición corporal, hábitos de vida. Esta es como la situación ideal. No se ilusionan, no siempre va a ser así, tan fácil, pero bueno, estas son las cosas que debemos considerar y tener presentes. Yo creo que
Hay recaídas, en algunos casos, después de 12 semanas de tratamiento. No hay forma de predecir en forma taxativa. Muchas veces esas recaídas tienen que ver con que la infección se escapa del sistema nervioso, sea en cerebro, sea en columna, sea en ojos, y la dosis de GS para estas formas son a menudo insuficientes, ¿no? Porque se habla ya de resistencia, y si, digamos, ya el paciente no evoluciona favorablemente con 15 miligramos kilo al día, tenemos que pensar en otra alternativa terapéutica. Hacemos, a ver, la bibliografía internacional dice que no aconseja las formas orales de GS cuando la dosis supera los 10 miligramos kilo, lo cual, como opinión personal, y por eso lo destaco, yo no lo tengo claro. O sea, yo creo que hoy es posible tratar un PIF neurológico a dosis de 12 miligramos kilo, 15 miligramos kilo, con medicación oral. Y ahora van a ver por qué en muchos casos la medicación oral es una bendición que aparezca, porque las inyecciones duelen y en muchos casos producen vasculitis. Entonces ahora vamos a ver algunas fotos de lesiones por aplicación de GS. Los gatos que no se pueden curar es probable que hayan desarrollado resistencia al GS cuando la dosis está en 15 miligramos kilo. La resistencia parcial puede aparecer, nos permite controlar los signos, pero puede haber una reaparición de signos clínicos de cara al tratamiento. Ojo con esto también, ¿no? Porque yo entiendo que muchas veces, sobre todo en el inicio de la enfermedad, el paciente está comprometido, está inapetente, y sabemos que el gato responde bien a la aplicación de corticoides, ¿no? El uso de la dexametasona, la indicación de prednisolona oral, puede hacer que ese paciente que empiece el tratamiento con GS arranque a comer, se recupere más rápido. Pero ojo, porque si lo sostengo en el tiempo, estoy interfiriendo básicamente en la inmunidad celular, que es tan necesaria después de las 10 semanas de iniciar el tratamiento para la eliminación total del coronavirus. Entonces, el uso de corticoides sistémicos, DEXA, no se les ocurre usar una acetamiida triamcinolona de depósito, me parece necesaria si lo consideramos desde el punto de vista clínico, pero no como una práctica habitual y sostenida en el tiempo, porque si no corremos el riesgo de producir iatrogenia, porque vamos a ser nosotros con esos corticoides los que inhibamos el resultado final, que es buscar la curación de nuestro paciente. El restablecimiento del PIF, la inmunidad, es un componente importante del tratamiento exitoso del GS. Por lo tanto, van a encontrar en la bibliografía que se habla de interferón omega, el Virbagen de Virbac, en Europa vale fortunas. Nosotros acá en Argentina tenemos interferón beta, tenemos NK Power, que es interferón gamma, un péptido mimético de interferón gamma, pero en lo personal, digo, tenemos que ser muy cautos, ¿no? Porque hay posibilidades de lo que es la inmunoterapia de avanzar con algunos moduladores, neuromoduladores, pero en lo personal yo creo que, por empezar, ya el tratamiento no es barato. Si bien vienen bajando los precios, después vamos a hablar algo de precios, el tratamiento es oneroso para el propietario, y sumar más inyecciones, sumar más aplicaciones, me parece que trae más ruido, cuando tenemos claro que el paciente con PIF, 8 de cada 10 gatos va a responder positivamente y en poco tiempo. Entonces, me parece que no nos tenemos que apresurar a meter otros fármacos, o a meter otras moléculas, o a meter otros tratamientos en este caso particular. Entonces, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El desarrollo del PIF en nuestro paciente, en la medida que no recibe tratamiento, va oscilando entre los perfiles T-Helper1, T-Helper2, T-Helper17, e incluso a largo plazo puede estar totalmente todo ceñido de un perfil supresor T-Helper3. Entonces, me parece importante
que no seamos nosotros los que contribuyamos a este ruido y a esta alteración. Entonces, insisto, paciente, enfoquémonos primero en diagnosticar el PIF y enfoquémonos después en sostener el tratamiento efectivamente durante 12 semanas. Si después de 12 semanas el paciente está comprometido, porque además hay otras patologías como VILEF, bueno, ahí hablamos de inmunomoduladores y esto quizás sea motivo de otra charla. Pero me parece importante tener en claro que hay recursos, pero digo, si está el GS en el país y el gato está bajo tratamiento, no se gasten 600 euros trayendo la gen de Francia. Pues no tiene sentido, es un despropósito hacerlo. A ver, el GS, cuando se estudió, se hicieron trabajos de farmacocinéticos, eso fue el trabajo valiosísimo de Nils Pedersen, que básicamente, trabajando para Gilead, le permitió el desarrollo de este laboratorio del Remdesivir. Entonces, lo que se vio es que las administraciones endovenosas o subcutáneas producían los mismos niveles inhibitorios del virus durante más de 24 horas. Esto permite decir, yo puedo aplicar el GS subcutáneo cada 24 horas y garantizo que hay inhibición de la actividad viral. Lo que se vio también es que cuando se administraba el GS por boca, alrededor del 40% era lo que se absorbía, la actividad llegaba al 40%. Esto dicho en criollo, si yo tengo una dosis de 10 miligramos kilo inyectable y quiero pasar a un comprimido oral, lo que tengo que hacer es duplicar la dosis. Entonces, le voy a calcular una dosis de 20 miligramos kilo para una presentación oral. ¿Está? Tengo que incrementar un 50%, no, perdón, un 50, no un 100%, un 50%. Si eran 10, tengo que pasar a 15 miligramos. ¿Está? Hice mal las cuentas, ya es tarde, les pido disculpas. Pero sepan que los comprimidos van a tender a ser quizás más caros que los inyectables, porque necesito más GS. Aparecen empresas como Mutian, como Aura, como Lucky, ofreciendo internacionalmente formas de GS oral, con distintos, incluso con otros suplementos u otros complementos, pero básicamente para evadir el escrutinio de los organismos regulatorios. Pero es GS oral en forma de comprimidos o en forma de cápsulas que tienen mayor dosis porque sabemos que se absorbe menos. Pero hoy tenemos la certeza de que los tratamientos orales son tan válidos y viables como los tratamientos inyectables. Las formas orales de Mutian y Aura indican que el problema no es tan grave y que funcionan. Ellos lo que dicen, sean píldoras o inyecciones, el PIF se cura, cualquiera sea la presentación, oral o inyectable. Y lo que se ha visto también es que el GS internacionalmente viene bajando el precio, porque cada vez hay más oferentes, hay más jugadores en el mercado, hay más competencia, y eso está haciendo que el GS vaya bajando su valor, ¿no? Y eso permite un acceso más masivo a pacientes. Uno de los problemas grandes que tenemos es la reacción en el lugar de inyección, cuando damos GS inyectable, ¿no? Entonces, me parece importante que sepamos que el tratamiento es muy eficiente, que no es totalmente inocuo, que en algunos casos, pocos, pero en algunos casos vamos a tener reacciones adversas en piel en forma local, no sistémica, y que se van a hacer algunos agujeros. Después vamos a mostrar algunas fotos para ver lo que es esa vasculitis producido por el GS.